Muy buenas noches. La Comisión Global de Política Antidrogas, que integran expresidentes y dirigentes de 29 países del mundo, acaba de divulgar un informe que denominó La política de drogas en Colombia, el camino a una regulación justa. Nuestro invitado de esta noche es el señor expresidente de México, el doctor Ernesto Zedillo, quien es fundador y miembro actual de esa comisión. En esencia, señor expresidente, el informe propone francamente la legalización de las drogas. El señor expresidente es nuestro invitado. Gracias por hacerla. La pregunta es esa, expresidente. ¿Ustedes proponen legalizar la droga? Bueno, lo que proponemos son varias cosas. Una es descriminalizar el consumo y proponemos regular la oferta de las sustancias que hoy se consideran ilegales. Lo hacemos sobre la base de muchos estudios, de nuestras experiencias que hemos tenido cuando hemos tenido responsabilidad pública en esta materia, y porque hemos concluido de manera rotunda que la estrategia que se ha seguido durante ya muchísimos años, basada en la prohibición, en la criminalización, en la represión, en la militarización, es una estrategia que ha fracasado en todos los países donde se ha ejecutado. Ciertamente en los países latinoamericanos, pero también en los grandes centros de consumo del mundo, como es en Norteamérica, en los Estados Unidos y en Europa. A pesar del gran costo que hemos pagado en América Latina, donde somos productores o somos países de tránsito, la producción y el consumo de los estupefacientes no se ha reducido. Y como decía, hemos pagado un enorme costo humano, literalmente millones de vidas se han perdido, cientos de miles. Ha habido un gran gasto para llevar a cabo esta lucha contra las drogas y se nos ha causado también, y nos hemos causado con estas políticas, un gran daño económico. Y en no pocas ocasiones, de manera muy significativa, se ha dañado el tejido social en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Por eso tenemos esta posición muy clara, muy firme, que hemos venido pronunciando desde hace varios años, y esa posición general, que es una posición del grupo, que es una comisión global, ahora la hemos permeado en un documento sobre la situación en Colombia, por dos razones: porque vemos que Colombia, como otros países, incluyendo el mío, tiene una gran urgencia de rectificar sus políticas tradicionales en materia de drogas, y también porque sabemos que el presidente de Colombia, el presidente Petro, ha expresado públicamente su voluntad de embarcarse en una reforma muy significativa que tiene que ver básicamente con los mismos postulados que nosotros hemos propuesto. Pero mire, señor presidente, con todo respeto, es que uno de las conclusiones que ustedes proponen en su estudio dice lo siguiente: hay que lograr un control de las drogas mediante la regulación legal, ¿sí?, para reducir los daños causados por el régimen de prohibición de drogas y promover salud pública, seguridad y derechos humanos. Eso significa legalizar, ¿verdad? Bueno, comprende la legalización, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de ese término, porque algunas personas lo han propuesto o querido interpretar como que simplemente el gobierno saca las manos y dice hagan lo que quieran, laissez-faire, ¿verdad? Eso no es lo que proponemos nosotros. Lo que nosotros proponemos es que haya una regulación basada en la legalidad, una regulación cuidadosa que distinga los distintos tipos de sustancia de acuerdo a su peligrosidad o daño potencial
a la salud humana, a la salud pública. Por eso somos muy cuidadosos en no usar ese término simplemente como lo han usado otros. Nosotros, evidentemente, si algo se va a regular, tiene que estar dentro de la ley, tiene que estar dentro de la legalidad, pero le agregamos la palabra regulación porque esta palabra es de gran contenido, es muy importante y además es muy compleja de aplicar. En esencia, señores presidentes, lo que ustedes hicieron hoy es reafirmar la propuesta que hace unos años formularon usted, el expresidente Gaviria de Colombia y el expresidente Cardoso del Brasil, proponiendo tratamiento de salud pública al narcotráfico o al narcoconsumidor, digamos, y no como delincuente. Así es. Creemos que el tema de las drogas es un tema de salud pública. Es un tema que debe atenderse conforme a lo que sabemos de las ciencias de la salud. Debe atenderse como un problema médico, como atendemos muchos otros problemas médicos, que no debe de ser un problema que se atienda con policías, con represión, con militarización, con fiscales, con represión, con violaciones a derechos humanos. Pensamos que debe verse racionalmente el asunto y que debe construirse a partir de ese principio una política totalmente distinta. De ninguna manera estamos diciendo que el consumo de las drogas no sea un problema. Creemos que las drogas, sobre todo cuando se convierten adictivas, pueden ser un problema muy serio, pero precisamente porque pueden ser un problema muy serio, es un problema que no debe dejarse a las organizaciones criminales, es un problema que debe atenderse por el Estado y por la sociedad con gran responsabilidad. Pero lo que hemos estado haciendo hasta ahora es desde el Estado crear las condiciones para un mercado negro, y ese mercado negro es explotado, aprovechado por quienes están dispuestos a violar la ley. Entonces esto es un absurdo. El Estado crea las condiciones para que exista el crimen organizado que vive de las grandes ganancias del narcotráfico. Esa es una situación inaceptable. Pero mire, señor presidente, si llegara a obtenerse un acuerdo para regularizar, como llaman ustedes, el consumo de droga en Colombia, ¿quién suministraría la droga al que está enfermo? Bueno, mire usted, como decía antes, debemos distinguir los distintos tipos de sustancias. Hay sustancias que, de acuerdo a lo que se sabe, son menos peligrosas y no hay necesidad de tener un control extremo. Hay otras sustancias que son sumamente peligrosas. Le voy a repetir un dato. En Estados Unidos, el año pasado, murieron 80,000 personas por consumir opioides sintéticos, fentanil mezclado con otras sustancias. Eso es altamente peligroso. Y claro, esta sustancia la obtienen las personas en la calle, de criminales. Es un tráfico internacional sin ningún conocimiento del daño que se pueden causar, y cuando se causa el daño es demasiado tarde. Murieron 80,000 personas y así ha estado la situación durante los últimos años. Entonces no es lo mismo hablar de fentanil, que claramente tiene que tener un control sumamente riguroso, debe prevenirse su uso, debe alertarse a la profesión médica para que se utilicen esos opioides con muchísimo cuidado, que regular, digamos, la marihuana, lo cual ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Entonces debemos ser muy cuidadosos de no, digamos, suponer que una fórmula va a resolver todos los asuntos. Esta es una cuestión que debe ser trabajada por cada país, por cada gobierno, con base en el conocimiento, y formular a partir de las condiciones iniciales, las condiciones presentes, los mecanismos idóneos de regulación.
Sí, no, de acuerdo, señor presidente, pero es que lo que pregunto muy concretamente es esto. Es que quien consume droga está adicto. ¿Quién asume el suministro de droga al adicto? ¿Quién? ¿El gobierno? ¿Un hospital? ¿Quién? Al final de cuentas, de lo que tenemos que hablar es de una regulación de la autoridad sanitaria, de las autoridades de salud. Y las autoridades de salud habrán de determinar, dependiendo del tipo de droga, cómo se realiza la provisión de esas sustancias bajo un control estrictamente médico. No podemos hablar, en pocas palabras, de lo que se haría con cada una de esas sustancias. Se tiene que montar un mecanismo de regulación que no existe, desgraciadamente, todavía en ningún país. Mire, señor presidente Zedillo, me da mucha pena, pero tengo que hacer pase a comerciales. En un momento regresamos, ¿le parece? Gracias, presidente. Bueno, mire, presidente, si llegara a legalizarse o a regularizarse el consumo de droga, pues en nuestros países, ¿quién convencería a nuestros campesinos de no sembrar hoja de coca? ¿No se inundaría Colombia de hoja de coca? Bueno, no creo que sea el caso. En realidad, el regular esta actividad haría mucho más fácil promover otras opciones de actividad agrícola para esos campesinos. En las circunstancias actuales, los campesinos se encuentran atrapados entre dos fuerzas: la fuerza del crimen organizado y la fuerza del Estado, que trata de persuadirlos, a veces por la fuerza, a veces con cierta extensión agrícola, que se dediquen a otras actividades. Pero finalmente están operando entre las fuerzas represivas del crimen organizado y las fuerzas represivas del Estado. De lo que se trata es que haya una política de desarrollo agrícola que les proporcione un apoyo integral para que puedan desarrollarse en aquellas actividades que les resulte más benéfico. Porque después de todo, en realidad es muy poco lo que se queda para esos campesinos de lo que hoy genera esta actividad ilícita. En el reporte que hoy se publica se menciona que del ingreso total que se genera por la producción de coca, de principio a fin, menos o alrededor del 1% es lo que permanece en Colombia. Y de eso, pues menos le tocan a los campesinos. Entonces no es difícil imaginarse que en un régimen regulado, pero también basado en una promoción del desarrollo de esas zonas, a estas personas pues les va a ir mucho mejor. Pero, señores presidentes, el asunto es que países como el nuestro, Colombia, y el suyo, México, que son hoy las dos naciones que más producen y trafican con narcóticos, pues no tiene una buena presentación internacional, que sean líderes de esa propuesta, mucho menos si no tenemos su país y el mío, cooperación de los Estados Unidos. ¿No le parece? Bueno, mire, durante muchos años se ha tratado de persuadir al gobierno de los Estados Unidos de que es necesario repensar la estrategia. Ha habido 3 sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar de debatir de manera distinta este problema. Y la verdad de las cosas es que la situación no ha cambiado o no ha cambiado mucho. Hemos podido cambiar un poco los términos de referencia de la discusión, pero hasta el día de hoy
seguimos operando en un mundo de dobles estándares. En los Estados Unidos estamos viendo que por un lado los estados, muchos estados ya, descriminalizan y legalizan la oferta de cannabis y sin embargo la ley federal no se modifica. Entonces eso es un estándar doble. A nosotros nos piden que nos atengamos a las convenciones internacionales, a las leyes que hemos convenido que deben regir este asunto y sin embargo ellos tienen en el seno de la propia sociedad estadounidense una contradicción donde a nivel de un estado es legal, pero a nivel federal no es legal. Así que todo el mundo tiene problemas para sostener esta situación. No podemos seguir viviendo en un mundo de dobles estándares y de hipocresía. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es seriamente, basados en el mejor conocimiento, generando los necesarios consensos sociales y políticos, construir las políticas que mejor convengan al interés de nuestras naciones. Y me parece que entonces pues va a ser más sencillo tener un diálogo productivo con otras partes interesadas. Usted decía que pues no tenemos una buena presentación. Bueno, yo diría que tenemos una magnífica presentación porque son nuestros países los que han sufrido las muertes, los que han sufrido la desintegración social, los que han sufrido la violencia, los que han tenido que pagar un gran costo económico y humano. Y por lo tanto creo que tenemos autoridad moral para decir basta ya, esta política la tenemos que cambiar y la vamos a cambiar. Es decir, señores presidentes, si lo he comprendido bien, esta política que ustedes proponen se debe continuar, se debe acoger, se debe adoptar oficialmente por los países como Colombia, como México, como Perú, como Bolivia, como Ecuador. Así tengamos o no el respaldo norteamericano. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y en este caso específico no es que Colombia tenga que adoptar una política porque la recomienda la Comisión Global. En realidad hoy me la he pasado citando al presidente Petro. El presidente Petro fue a las Naciones Unidas e hizo un llamado muy fuerte, como en realidad lo han hecho antes otros presidentes de Colombia, para que esta situación cambie, para que acabemos con las políticas basadas en la prohibición y en la criminalización. Me parece que antes que nada cambiar la política debe ser una decisión soberana de Colombia, no porque un grupo de personas de muchas partes del mundo piensan que esto debe cambiar, las cosas van a cambiar, tiene que cambiar porque la sociedad colombiana, los poderes del Estado de Colombia así lo decidan. Ahora, va a ser más fácil que se logre si los países latinoamericanos, no solamente Colombia, otros gobiernos de la región, se suman y forman una coalición para explicarle al mundo, para explicarle a sus propias sociedades que tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y me parece que entonces la respetabilidad de nuestra posición vis a vis los Estados Unidos, vis a vis las Naciones Unidas, vis a vis otras potencias del mundo, pues estará mucho mejor acreditada. Señores presidentes, Colombia y México hemos sido víctimas del consumo de droga en Estados Unidos. Y a su turno, Estados Unidos han sido víctimas de la producción de droga y del procesamiento también de droga en México, en Colombia, en Bolivia y en Perú. ¿Qué hacer para ponernos a todos de acuerdo y combatir esta nefasta situación? Bueno, el primer paso es reconocer que lo que hemos hecho durante muchos años, con buena voluntad, con buenas intenciones, pero con muy mal diseño, ha fracasado. Ese creo que es el primer paso.
reconocer que hay fallas estructurales serias en el diseño de las políticas que hemos seguido. Y esto no es, digamos, una declaración hipotética. Esto está basado en la evidencia dura que hemos acumulado a lo largo de muchísimas décadas. Si algo no ha servido, ¿por qué vamos a seguir haciéndolo igual? Tenemos que buscar un cambio, y ese cambio debe tener bases racionales, debe tener una base en la experiencia de lo que hemos vivido, debe tener base en algunos experimentos de descriminalización y de regulación que ya existen en el mundo, y debemos movernos ciertamente lo más pronto posible en esa dirección. Finalmente, señores presidente, la Comisión Global de Política de Drogas, que usted preside, fundó, creó y por la cual está aquí en Colombia, en su informe de posición entregado hoy al mundo, llamado La Política de Drogas en Colombia, se subtitula El camino a una regulación justa. ¿Cuál es ese camino? Bueno, el camino es el que ha emprendido el gobierno de Colombia, ahora con el presidente Petro, antes con el presidente Santos. El presidente Santos, en la Cumbre de las Américas de Cartagena, con su liderazgo abrió un capítulo para cambiar los términos de referencia con el gobierno de los Estados Unidos. En aquel momento el presidente Obama aceptó suscribir una declaración en términos que eran inéditos para los Estados Unidos. Se promovió la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre este tema, donde el presidente Santos se pronunció, y ahora el presidente Petro retoma con un nuevo ímpetu esa posición para acabar con la guerra de las drogas y ver el tema de las drogas como un tema de salud pública, como un tema de derechos humanos. Entonces creo que ese es el primer gran paso. Ahí está la voluntad política, ahora es cosa de ponerse a trabajar. Pero, a ver, digamos, señores presidentes, y excúsenme que insista en el tema, que regulación justa es, aun cuando la palabra no sería el verbo exacto, una legalización. Estamos hablando de regular en la legalidad, y cuando usamos la palabra justa, quiere decir que no se olviden de los que más han sufrido por esta guerra a las drogas. Eso lo haría justa. Sería muy injusto que se marcara una nueva política y no se tomara en cuenta a las personas, a las comunidades, a las familias que durante muchas generaciones han sufrido a causa de una política equivocada. Por eso nos damos la libertad de utilizar el término de justo. Pero, señores presidentes, ¿cuál es la institución en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador? ¿Cuál es la institución que decidirá finalmente si esta propuesta se puede adoptar o no? No, eso les toca a ustedes, los colombianos, decidirlo. Cada país tiene su soberanía, tiene sus poderes del Estado. Aquí hay un presidente recién electo que ya ha hecho pronunciamientos en esa dirección, y ojalá que se den las condiciones políticas para que esa iniciativa ahora del presidente Petro progrese y lleve a las medidas, a los acuerdos, a las decisiones legales, a los mecanismos institucionales que se requieren para tener una política de drogas que ya no conlleve los costos que ha llevado la política actual. Señores presidentes, Ernesto Zedillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y le deseamos una
feliz permanencia aquí en Colombia, expresidente. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso a usted y a su amable público. Muy amable, expresidente Cedillo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos mañana aquí, en Noticentro 1, CNE.